episodios recurrentes de atracón, y un episodio de atracón pues está caracterizado por comer en un espacio discreto de tiempo, por ejemplo en 2 horas, una cantidad de comida que es definitivamente superior a la que la mayoría de las personas comerían en un periodo similar de tiempo y en circunstancias similares. Una sensación de falta de control sobre el comer durante el episodio. Por ejemplo, una sensación de no poder parar de comer o no poder controlar qué o cuánto se está consumiendo. Los episodios de atracón están asociados con 3 o más de los siguientes. Por ejemplo, comer mucho más rápidamente de lo normal. Comer hasta sentirse incómodamente lleno o satisfecho. Comer grandes cantidades de comida cuando no se siente físicamente hambriento. Comer solo debido a sentimientos de vergüenza por la cantidad que se está consumiendo. Sentirse disgustado con uno mismo, deprimido o muy culpable después de hacerlo. También la presencia de estrés marcado con respecto al atracón puede estar presente, y el atracón ocurre en promedio al menos una vez a la semana por 3 meses. El atracón no está asociado con el uso recurrente de conducta compensatoria inapropiada, como en la bulimia nerviosa, y no ocurre exclusivamente durante el curso de la bulimia nerviosa o la anorexia nerviosa. Hay que especificar si está en remisión parcial, es decir, el atracón ocurre menos de un episodio por semana por un periodo de tiempo sostenido, o si está en remisión total, en donde ya no ocurre la presencia de atracones. Aquí la severidad se mide por la presencia del número de atracones por semana. La anorexia nerviosa se mide la severidad por el índice de masa corporal. La bulimia nerviosa se mide por la conducta compensatoria inapropiada por semana. Y el trastorno de atracón, la severidad se mide por la presencia del número de atracones. Entonces tenemos una severidad ligera cuando hay de 1 a 3 episodios por semana, moderada de 4 a 7 episodios a la semana, severa de 8 a 13 y extrema 14 o más episodios por semana. Los factores que han sido asociados, pues está relativamente asociado con sobrepeso y obesidad. La prevalencia se establece 1.6% para mujeres, 0.8% en hombres. Es más común en grupos raciales minoritarios y en personas que buscan tratamientos para bajar de peso que en la población general. Esta es una prevalencia encontrada en Estados Unidos. En México no tenemos datos fehacientes, pero pues se puede encontrar en todos los grupos socioeconómicos. Aquí las clínicas, por ejemplo, para bajar de peso, los clientes cautivos son personas que por lo general tienen trastornos de atracón. En cuanto al desarrollo del curso, pues se conoce poco sobre el desarrollo de este trastorno. Los pacientes no buscan tratamiento. Se sabe que típicamente inicia en la adolescencia y en la adultez temprana, pero puede iniciar más tarde. Y las tasas de remisión son más altas en general para la bulimia y la anorexia. Es más común que las pacientes con bulimia y anorexia se busque tratamiento, que la familia busque tratar a las personas, y el trastorno por atracón puede pasar inadvertido para muchas personas. Factores de riesgo y pronóstico a nivel genético y fisiológico: parece tener influencias genéticas adictivas. Diagnóstico diferencial es con bulimia nerviosa, obesidad, trastornos depresivos y bipolares, y trastornos de personalidad limítrofe que ya expliqué anteriormente. En cuanto a la comorbilidad, es con trastornos bipolares, trastornos depresivos, igual que la anorexia de tipo atracón purgativo. También con trastornos de ansiedad y en menor grado por trastornos por uso de sustancias.
Esto vamos a empezar con diagnósticos que ocurren más comúnmente en la infancia y que pueden pasar inadvertidos o inclusive no buscar tratamiento. Vamos a iniciar con la PICA. Los criterios diagnósticos del DSM-5 pues es la ingestión persistente de sustancias no nutritivas durante un periodo de por lo menos un mes. La ingestión de sustancias no nutritivas es inapropiada para el nivel de desarrollo. La conducta ingestiva no forma parte de prácticas que sean sancionadas culturalmente. Y si la conducta ingestiva aparece exclusivamente en el transcurso de otro trastorno mental, por ejemplo, si va asociada a retraso mental, trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia, una condición médica incluyendo el embarazo, la PICA es de suficiente gravedad como para merecer una atención clínica independiente y ser diagnosticada. La sustancia típica ingerida tiende a variar con la edad. Los niños pequeños suelen comer pintura, yeso, cuerdas, cabellos o ropa. Los niños de más edad pues, pueden comer excremento de animal, arena, insectos, hojas, etc. En adolescentes y adultos tienden a comer estiércol o tierra, y aquí es muy importante distinguir que no haya aversión hacia los alimentos. La PICA va asociada frecuentemente a retraso mental, aunque en algunos casos se observan déficit de vitaminas o minerales, habitualmente no se hallan anormalidades biológicas específicas. A veces solo llegan a consulta por las complicaciones médicas relacionadas, por ejemplo, por envenenamiento por plomo, problemas mecánicos intestinales por el tipo de cosas que consumen, la presencia de obstrucción intestinal por tumoraciones hechas de bolas de pelo, una perforación intestinal o infecciones como toxoplasmosis o toxocariasis a consecuencia de ingerir heces o basura. Factores que se han asociado: la pobreza, el abandono, la ausencia de supervisión paterna y el retraso en el desarrollo aumentan el riesgo de adquirir este trastorno. Es más común en niños pequeños y en algunas mujeres embarazadas. La prevalencia, pues hay escasa información, ya que no suele diagnosticarse, y el curso puede tener su inicio en la infancia, durar unos meses y remitir. Ocasionalmente se prolonga hasta la adolescencia y rara vez a la edad adulta. Los trastornos más comúnmente asociados como comorbilidad con PICA son trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual como trastorno del desarrollo intelectual, y en menor grado esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo. La PICA también puede ser asociada a tricotomanía y trastorno por espoliación. El trastorno por rumiación, de acuerdo al DSM-5, consiste en regurgitaciones y nuevas masticaciones repetidas de alimento durante un periodo por lo menos un mes, después de un periodo de funcionamiento normal. La conducta en cuestión no se debe a una enfermedad gastrointestinal ni a otra enfermedad médica asociada. Por ejemplo, no tiene reflujo esofágico o estenosis pilórica. La conducta no aparece exclusivamente en el transcurso de una anorexia nerviosa o una bulimia nerviosa. Y si los síntomas aparecen exclusivamente en el transcurso de un retraso mental o de un trastorno generalizado del desarrollo, son de suficiente gravedad como para merecer atención clínica independiente. La característica esencial de este trastorno es la regurgitación y nueva masticación repetidas de alimento que lleva a un niño tras un periodo de funcionamiento normal y dura por lo menos un mes. De tal manera que hacen su aparición en la boca alimentos parcialmente digeridos sin que aparentemente se asocien a ello náuseas, arcadas, disgusto o en alguna enfermedad gastrointestinal. Este trastorno se observa con mayor frecuencia en niños pequeños, pero puede verse en sujetos de más edad, particularmente cuando tienen retraso mental. Los niños que tienen este padecimiento asumen una postura característica, estiran y arquean la espalda con la cabeza colgando hacia atrás y producen movimientos de succión con la lengua y dan la impresión de experimentar satisfacción con tal actividad. En cuanto a la prevalencia, pues es muy poco frecuente, se observa más a menudo en varones que en mujeres. El inicio puede aparecer en el contexto de ciertos retrasos en el desarrollo.
La edad de inicio puede ser tan temprana como de los 3 a los 12 meses de edad, excepto en sujetos con retraso mental, en quienes puede iniciar en estados del desarrollo posterior. Suele remitir espontáneamente, aunque hay casos graves de curso continuo. El diagnóstico diferencial pues, es con anomalías congénitas, anorexia y bulimia nerviosa. Y la comorbilidad puede estar asociada a condición médico-emocional como trastorno de ansiedad generalizada. Los niños con este trastorno se muestran generalmente irritables y hambrientos entre los periodos de regurgitación. Puede haber malnutrición porque la regurgitación tiene lugar inmediatamente después de la ingestión alimentaria. Puede haber pérdida de peso, ausencia de los aumentos ponderables esperados o incluso la muerte. Se han descrito tasas de mortalidad hasta de un 25%. Problemas psicosociales como falta de estimulación, abandono, situaciones vitales estresantes y problemas en las relaciones padre-hijo pueden constituir factores predominantes. En algunos casos aparecen también un trastorno de la ingestión alimentaria en la infancia o en la niñez. Y por último, vamos a hablar del trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria. De acuerdo al DSM-5, aquí hay alteraciones en la alimentación o en la ingesta que puede incluir, pero no se limita a ello, disminución del interés hacia la comida o comer en general. Hay una evitación asociada a las características sensoriales de los alimentos, una preocupación creciente hacia las diversas consecuencias o ventajas de comer, manifestaciones que pueden incluir el fracaso o la incapacidad repetida para cubrir las demandas y necesidades energéticas y nutricionales ideales relacionada con uno o varios de los siguientes. Puede haber considerable pérdida de peso que puede también asociarse con falta de aumento de peso o un irregular crecimiento de peso en los niños, presencia de diferentes deficiencias nutricionales, dependencia de una alimentación enteral o suplementos orales, interferencia o perturbación en el funcionamiento psicosocial adecuado. El trastorno no se explica mejor por falta de comida disponible, por una práctica asociada, sancionada culturalmente. El trastorno de la alimentación ocurre exclusivamente durante el curso de la anorexia nerviosa o la bulimia y no existe evidencia de alteración en la forma de experimentar el peso y la silueta corporal. El trastorno de la alimentación no es atribuible a una condición médica concurrente o no se explica mejor por otro trastorno mental. Cuando el trastorno de la alimentación ocurre en el contexto de otra condición o desorden, la severidad del trastorno de la alimentación es tal que merece una atención clínica adicional. En algunos individuos, como mencioné anteriormente, la evitación o la restricción a la comida puede estar basado sobre las características sensoriales de las cualidades de la comida, como una extrema sensibilidad a la apariencia, al color, al olor, la textura, la temperatura o el sabor. Tal conducta ha sido descrita como alimentación restrictiva, alimentación selectiva, alimentación escogida, alimentación perseverante, rechazo a la comida crónico o neofobia a la comida. Puede manifestarse como un rechazo a comer ciertas clases particulares de alimento o inclusive a volver intolerable el oler la comida ingerida por otros. Elevados con elevada sensibilidad sensorial que está asociada a autismo pueden mostrar una conducta similar. Algunos factores pueden estar asociados con la reducción o evitación del consumo del alimento, incluyendo una falta de interés en comer o en la comida, llevando a pérdida de peso o falla en el crecimiento. Infantes muy pequeños se pueden presentar como muy dormilones, estresados o agitados como para comer. Infantes y niños pequeños pueden no encajar con sus cuidadores primarios durante la alimentación o comunicar enojo en favor de otras actividades en lugar de comer. Niños más grandes y adolescentes, la evitación o restricción por la comida puede estar asociada con dificultades emocionales más generalizadas que no reúnan criterios para ansiedad, depresión o trastorno bipolar, que algunas veces es llamado como trastorno emocional de evitación alimentaria. Aparece más comúnmente en la infancia o en la niñez temprana, puede persistir hasta la edad adulta. La evitación basada en características sensoriales de los alimentos tiende a aparecer en la primera década de la vida, pero puede aparecer hasta la edad adulta. Es un problema que aparece más comúnmente en niños que en adultos. Factores de riesgo a nivel de temperamento, pues igual, trastornos de ansiedad, trastornos del espectro autista,
trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de déficit de atención con hiperactividad pueden incrementar el riesgo. A nivel de medio ambiente, aquí se incluye ansiedad familiar, niños de madres con trastornos de la conducta alimentaria. A nivel genético y fisiológico, cuando hay historia de condiciones gastrointestinales, reflujo gastroesofágico, la presencia de vómito y un amplio rango de otras condiciones médicas. El trastorno es igualmente común tanto en hombres como en mujeres en la infancia y la niñez tempranas, pero si va asociado a trastornos del espectro autista, tiene una predominancia masculina. El diagnóstico diferencial pues es con enfermedades gastrointestinal, alergia a alimentos, intolerancia, malignidad oculta, trastornos específicos neurológico, neuromuscular, congénitos, estructurales, trastorno reactivo al apego, fobias específicas, trastorno de ansiedad social, anorexia, trastorno obsesivo compulsivo, depresivo mayor, esquizofrenia, trastornos facticios, impuestos por otros, etcétera, y la comorbilidad pues es con todo lo anterior. Las preguntas que se les puedan hacer en el examen van a ser exclusivamente de esta presentación, no de su libro de texto, así que les pido apegarse a todo lo expuesto en la presente presentación. Muchas gracias, saludos a todos.